Mística, mi nombre es Diego Odiguior, su místico de cabecera. El día de hoy en nuestra sección de laboratorio vamos a hacer una pequeña lectura sobre lo que son las tres esencias, el azufre, el mercurio y la sal, las esencias de la alquimia como el corazón. Vamos a adentrarnos un poco en la materia de lo que significan estas esencias y cómo fue que se desarrollaron en la alquimia. Vamos a hacer entonces una pequeña lectura que yo mismo hice, empezando desde la persona que propuso estas tres esencias, que fue Paracelso. Paracelso, médico, alquimista y místico suizo-alemán, fue el gran sistematizador de la triada del azufre, mercurio, sal. En el contexto del Renacimiento europeo, su obra no solo reconfiguró la medicina, la alquimia, la teología natural, sino que también sentó las bases para una filosofía del cuerpo y el espíritu, que desbordaba los marcos religiosos y científicos de su época. Hasta el momento, en la cosmología aristotélica y galénica, se basaba en la teoría de solamente 4 elementos, los conocidos tierra, agua, aire y fuego. Sin embargo, Paracelso rompe con esta visión al proponer que la materia no está compuesta solo de elementos, sino por principios internos que determinan la actividad, transformación y devenir. Así nace la triada alquímica. Bueno, permítame que acá tengo a mi gatica que nos está acompañando el día de hoy en esta lectura. Y vamos a acomodar entonces aquí. ¿Qué significan entonces estas tres esencias? ¿O por qué el nombre de estas esencias? Bueno, el azufre representa el alma, la combustibilidad, la pasión, la energía activa. Los alquimistas vieron que el azufre tenía cierta chispa cuando se mezclaba con otros elementos. Lo mismo vieron que cuando salía de los volcanes, creyeron que venía del centro de la Tierra, y también porque el azufre puede dar luz con ciertos experimentos de laboratorio. Entonces esto dejaba impactado a la gente de la época, por lo cual le llamaron al azufre o el sulfuro, lo que representa en sí el impulso de la creación del universo, y en la constitución del hombre lo que es el alma. Ahora vamos con el mercurio, que representa el espíritu que es el principio de volatilidad, de unión y de movimiento. El mercurio se utiliza como elemento purificador de otros elementos, como purificar el oro en los ríos. Para el que no sepa cómo funciona esta tradición, es una tradición milenaria donde en los ríos trata de tomar a través del mercurio, refinar la tierra y las piedras que pasan por los ríos hasta generar un destilado, el cual pues el oro sale mucho mejor. O sea, lo que hace el mercurio es refinar y destilar. Entonces pues ahí fue como lo que les dio la idea de ya darle como este tono del purificador o de la esencia inmanente que viene a ser la mente. La mente, o lo que es el mercurio refinado, es el alma refinada o trabajada en la vida del místico. Ahora vamos con el tercero, que es la sal. Bueno, la sal representa el cuerpo, la cristalización, la estabilidad, la resistencia. La sal es en sí un mineral que representa la manifestación de la vida por el tema de su estructura, más que todo por su forma sólida, la materia prima que se cristaliza, que es el cuerpo a la luz, o como la parte que se cristaliza de luz, que se cristaliza la luz que viene a ser. Entonces ahí le dan esta representación para que pues pueda ser algo dinámico. Esta ruptura no es menor. Paracelso introduce esta visión dinámica trinitaria de la materia, desplazando el pensamiento estático aristotélico hacia una comprensión alquímica, donde todo lo real está en constante transmutación. Todo cuerpo está compuesto de 3 cosas: mercurio, azufre y sal. Esas son las columnas del templo de la vida, de acuerdo a Paracelso. Esto también lo escribió en el Opus Paramirum, donde describe claramente los 3 principios como las raíces de toda la sustancia y enfermedad. Opus Paramirum se llamaba, o Arquidioses Mágica. Tenemos obras más completas y recopiladas, versiones de Sigerist, H.E. Sigerist, o Weiser.
en estas obras. Ya entrando a la alquimia hermética, encontramos entonces que está alineado con las correspondencias. Las correspondencias o las leyes herméticas, los tres principios. La ley de correspondencia hermética aplicada a la alquimia plantea una dialéctica universal, donde todo ser participa. Al observar esta relación en lo interno, desde lo ontológico, lo ontológico es el ser y lo que existe. También podemos ver cómo se proyecta hacia la parte epistemológica. Lo epistemológico es lo que conocemos, o sea, cómo conocemos algo. Eso es la parte epistemológica de la filosofía. Y la parte cosmológica, que es el origen y la estructura del universo. Desde esta mirada, el mercurio representa la mente, que busca la correlación con la sal, es decir, lo material o lo corporal, a través de un tercero que se experimenta, sería la conciencia, simbolizada por el azufre. Esa postura se distancia del debate académico moderno, aún anclado en la dualidad de mente y cuerpo. Recordemos que en la academia no salen de la dualidad de mente y cuerpo, de acuerdo a la propuesta cartesiana, y pues porque de acuerdo a Hegel es todo de acuerdo a la idea, y la idea que trata de hacer en la materia, que trata de realizarse en la materia. Sin embargo, no hablan de tres, no hablan de la triada, y cuando hablan de la triada normalmente se van a la parte teológica de la iglesia cristiana. Entonces no rescatan la triada, no la vuelven a poner otra vez en el debate. La alquimia sí. La alquimia en esta postura que se distancia de este debate académico moderno, sin otorgarle a la mente su papel como fuerza universal, que ellos no lo hacen, pero pues la alquimia sí, se le limita la comprensión entonces a la existencia, la academia. En cambio, en la alquimia, cuando propone la triada mente, mercurio, cuerpo, sal, conciencia, azufre, donde la conciencia actúa como puente entre los dos, como un sistema operatorio entre la mente y la materia, y de esta forma no solo resuelve paradojas del pensamiento moderno, sino que permite explorar la existencia tanto desde el interior del ser, el ántropo, como desde el universo, en su experiencia, descubrimiento y observación. ¿Sí? Tenemos entonces la correlación de los tres principios con los elementos. Recordemos que hay dos elementos, que es el agua y la tierra, que están más atados a lo que es la sal. Bueno, ya hablaremos en otro espacio de cómo en la cábala, en la organización de los mundos, el agua cambia posición con el aire. Pero bueno, en este caso continuamos de acuerdo a la alquimia hermética para no perdernos en diferentes escuelas místicas. Entonces tenemos la sal, que es la constitución de la materia como agua y tierra. Tenemos después el mercurio, que viene a ser la mente o la constitución del aire. Y el azufre, que es la conciencia y está constituido por el elemento fuego. Estos tres principios emanados por el todo, que son la creación, son representaciones de los principios herméticos de generación, vibración, ritmo y correspondencia, ubicando al azufre como el padre, el dador del impulso, el fuego alquímico de naturaleza masculina, la sal como el femenino, que representa la materia, lo concreto, lo sólido, ambos como opuestos y complementarios. Luego tenemos al mercurio, la unión o quinta esencia, en este caso cuando se habla de la cosmología, de la triada, puede tener jerarquías. Sin embargo, hay que recordar que estos tres siguen siendo la manifestación primera del todo. Es muy importante tener en cuenta que el conocimiento de Hermes, que se encontraba recopilada en la tabla Esmeralda, Poimandres y posteriormente el Kybalión, es la columna vertebral del alquimista, para poder explorar en todos los campos del conocimiento y la realización de la gran obra. Como se verá más adelante, las artes místicas son complementarias unas a otras y estudiarlas por separado dificultaría y ralentizaría el trabajo del adepto. Bueno, como ya vemos en el video que subí, les recomiendo ver de las asignaturas mágicas, cuáles asignaturas pues pueden ser más fácil o cuáles estarían como más organizadas para el entendimiento. Sí, muchas veces cuando el adepto recibe mucha información, a veces se puede perder en un sinsentido. Entonces es importante que el adepto sepa qué es lo que quiere estudiar y cómo lo va a estudiar, ¿sí? Bueno, tenemos ya después la triada en la cosmología,
y la ontología. Entonces aquí viene un enredo, aquí viene la paradoja que se evidencia entre el interno y el externo con respecto a estos tres símbolos. Cuando miras el universo desde afuera, el espejo cósmico, el orden parece comenzar con Mercurio y esa chispa de idea. Después le sigue el azufre, que le da fuego, dirección, determinación, y después está la sal, que es el mundo hecho realidad. Pero cuando te miras a ti mismo, cuando se experimenta el ser y se observa a sí mismo, el espejo del alma, el orden es diferente. Al parecer, antes que el mercurio, primero está el azufre, es el fuego que hace querer las cosas. Después aparece el mercurio, que es la mente, las ideas, la imaginación, y al final todo se experimenta en la sal, que es el cuerpo, en la acción, lo que viene a ser las palabras, los actos. Bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero orden? Pues en sí los órdenes son los mismos, solo que se está mirando el mismo mapa desde lugares diferentes. Es como cuando usted se para en una montaña y ve un valle desde la cima, y la montaña es la misma, pero cambia como según usted la mire, desde la cima o desde el valle. Por eso, cuando los estudiantes de la alquimia miran la tríada alquímica, tienen que saber que es desde diferentes posturas que se aprecian las tres esencias. Se puede apreciar desde el cielo o desde la tierra, desde el microcosmos o desde el macrocosmos, y aún así no van a perder la estructura. En la visión cosmológica de Paracelso, profundamente influenciada por el hermetismo y la cábala cristiana, entonces indica que el mercurio es el principio primordial, la mente divina, el espíritu sutil y universal. Es la inteligencia que le da forma a todo, como dice el corpus hermético. Todo lo que existe nace de la mente. Entonces el mercurio en el macrocosmos sería mirado como la esencia mental. El azufre surge como el impulso vital activo, la pasión que anima, el calor que da energía, la fuerza creada. Es el fuego lo que se convierte entonces en verbo, ¿sí? Lo que es el verbo, el deseo divino de querer manifestarse. Y a la final tenemos entonces la sal, que es la coagulación. Solve et coagula. Tenemos aquí la parte de la coagulación, la cristalización de las fuerzas anteriores, que se representa en lo material, la estructura concreta donde se encarna el espíritu y la energía. La tríada en el microcosmos, que es el cuerpo, alma y conciencia. Cuando se traslada la tríada al ser humano, ya no se trata de fuerzas cósmicas abstractas, cuando se habla del microcosmos, sino de principios internos que estructuran la existencia ontológica del individuo. Pero aquí el orden se invierte, como ya indiqué, o más bien se reinterpreta. El azufre ya no solamente es pasión cósmica, sino que es el alma volitiva del fuego interno, la voluntad de ser. Es deseo del ego, pero también es la potencia que da la transmutación. El mercurio se convierte entonces en el espíritu mediador, la conciencia que fluye entre el cuerpo y el alma, la capacidad del autoconocimiento y la imaginación. Sigue siendo el principio mental de todo. Y luego tenemos al azar, que sigue siendo el cuerpo físico, pero también incluye lo que es el carácter, hábitos, lo cristalizado en nuestra personalidad. Y aquí se revela la potencia de la tríada como ontología mística. El humano es un laboratorio vivo, su evolución espiritual depende del equilibrio, la purificación de estos tres principios. El azufre debe refinarse para no ser una mera pasión ególatra. El mercurio debe ser iluminado para guiar el alma al azufre, y la sal debe ser flexible para no convertirse en prisión. Entonces, aquí terminamos. Me gustaría un poco hablar de la tríada en la cábala, pero pues alargaríamos el video. Vamos a darle después otro espacio a lo que es la tríada en la cábala alquímica o la cábala hermética. Y bueno, pues creo que aquí lo dejamos, explicamos muy bien el concepto de las tres esencias, cómo funciona tanto en lo macro como en lo micro, y cómo despeja esta dualidad de lo que es simplemente la mente y cuerpo, como la tiene la academia. Al usar una tercera, pues se expande un poco lo que es la visión y la apreciación filosófica y de diferentes puntos en sí de la filosofía. Aquí hacemos una unión de todo
con lógica y razón argumental, en donde pues evidenciamos de que la filosofía mística nunca se ha quedado atrás con respecto a la filosofía enseñada en las academias, solamente que pues a través de la historia ha sido desplazada por X o Y motivo, pero pues ha sido desplazada. Y bueno, espero que les haya podido aclarar un poquito más acerca de lo que son estas tres esencias. Aquí en la parte de introducción de la alquimia vamos a hacer pues mucho más videos. Me queda entonces hacer el de la cábala, de cómo son estas tres esencias de acuerdo a la cábala, pero pues eso ya sería de otro video. Entonces muchísimas gracias a todos, que pasen un muy buen día, dejen su like si les gustó, gracias por escuchar a la Fogata Mística.